45 días. Ni un solo arresto. Ningún sospechoso oficial en la mira. Sin embargo, esta semana, el tablero se movió repentinamente, y 3 elementos cruciales dieron un giro simultáneo. Los escuadrones caninos de búsqueda de restos mortales han sido retirados de la escena. La residencia antes acordonada ha vuelto a manos de la familia. Y finalmente, el perfil genético. Ese rastro biológico que los forenses estuvieron analizando meticulosamente durante semanas enteras. Esa misma pieza de evidencia científica, sobre la cual en teoría iba a sostenerse todo el peso de esta enigmática investigación. Arrojó un resultado desolador: 0 coincidencias en la base de datos federal. 3 señales de alerta en un periodo sumamente estrecho. Cuando una pesquisa de esta magnitud altera su rumbo desde 3 ángulos distintos, de manera completamente simultánea, es innegable que algo profundo se está gestando. La verdadera incógnita aquí es si estos movimientos tácticos nos acercan por fin a la verdad, o si nos están arrastrando hacia la oscuridad total. No obstante, existe un detalle perturbador que ha pasado desapercibido en la opinión pública. Mientras los detectives aguardaban ansiosamente los resultados de laboratorio, Annie Guthrie compartió de forma muy discreta un documento con sus vecinos. Se trata de un mapa, un trayecto trazado a través de las laderas de Catalina que atraviesa exactamente la fracción más lúgubre, remota y desolada de los caminos que rodean esta comunidad. Posteriormente, el 15 de marzo, Jennifer Coffin Duffer, exagente especial del Buró Federal de Investigaciones, desmenuzó este recorrido ante los medios y lanzó una teoría escalofriante. Este plano podría ocultar la respuesta al mayor misterio que tiene perplejos a los detectives. ¿Cómo fue que el perpetrador se desvaneció sin dejar rastro? Presten suma atención a los siguientes detalles, porque los secretos que esconde esta ruta alteran por completo la forma en que comprendemos este escalofriante expediente. Es momento de sumergirnos en los archivos. Analicemos las pruebas a fondo. En este espacio de análisis criminal, nuestro único norte son los hechos documentados. Descartamos las ruedas de prensa vacías y los resúmenes superficiales. Nos enfocamos estrictamente en el registro documental, en lo que revelan las pistas forenses y en el abismo de lo que ocultan. Cada semana presentamos una nueva disección exhaustiva de los crímenes más insondables. Si los ecos de este perturbador misterio te persiguen tanto como a mí, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones ahora mismo. No te pierdas ninguna entrega de esta investigación. Cada semana hay nuevas revelaciones, y las más impactantes están por venir. ¿Acaso el perpetrador es alguien que ya acechaba las calles de este sector? ¿Estará escondido a plena vista en el vecindario? Plasma tu perspectiva en los comentarios al finalizar. Cada pieza de deducción es vital para armar el rompecabezas. Ahora, anclemos nuestra mirada en las certezas absolutas. La víctima califica bajo cualquier parámetro médico y estándar jurídico como una persona adulta en estado de extrema vulnerabilidad. Su movilidad era sumamente reducida. Dependía de un bastón para dar cada paso y, tal como lo expuso de forma pública el mismísimo alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, le era físicamente imposible recorrer tan solo 50 yardas sin asistencia directa. Además, su vida pendía de un estricto régimen farmacológico diario para tratar una insuficiencia cardíaca de tal gravedad que exigía el uso constante de un marcapasos. Este pequeño aparato no solo dictaba el ritmo de su corazón, sino que permanecía emparejado a su ecosistema digital de Apple durante las madrugadas. La velada del 31 de enero de 2026 parecía completamente ordinaria. Nancy había compartido la cena y disfrutado de una apacible noche de juegos en compañía de sus seres queridos. Fue su propio yerno Tomás Occhioni,
esposo de su hija Annie Guthrie, el encargado de llevarla de vuelta a su residencia, dejándola a salvo en la entrada cerca de las 9:50 de la noche. Hora de la montaña. Los registros electrónicos muestran que a las 9:48, el portal de su garaje se activó. 2 minutos exactos después, a las 9:50, se selló por completo. Esa estrecha ventana de tiempo marca la última vez que Nancy Guthrie fue vista con vida por una persona identificada de manera oficial. A partir de ese segundo, lo que se desencadenó fue una fría y calculadora secuencia tecnológica que las computadoras y sensores que custodiaban su hogar registraron de manera implacable. La gélida madrugada del 1 de febrero, cuando el reloj marcaba la 1:47. El lente de seguridad de la puerta principal fue saboteado de raíz y extraído de la red. A las 2:12, un segundo dispositivo de vigilancia captó un disturbio, pero inexplicablemente. No logró almacenar ningún archivo de video. Ese equipo, al igual que el primero, había sido neutralizado de forma deliberada y quirúrgica. Finalmente, a las 2:28 de la madrugada, la aplicación médica encargada de leer el marcapasos de Nancy se desconectó abruptamente de todo su sistema telefónico. El frágil lazo invisible que unía el latido de su pecho con el teléfono que reposaba en la mesa de luz murió en el silencio total. Apenas 8 minutos más tarde, a las 2:36, el lente de seguridad de una residencia vecina ubicada sobre la calle Camino Royal, a unas 2,5 millas del lugar de los hechos, inmortalizó la silueta borrosa de un automóvil que huía hacia el sur a una velocidad verdaderamente temeraria. Los detectives forenses se encargaron de cronometrar la ruta de escape. El tiempo de conducción estimado desde la morada de Nancy hasta el punto ciego de esa cámara ronda exactamente los 6 minutos. Desconexión del corazón a las 2:28. Sumamos 6 minutos pisando a fondo el acelerador. El resultado son las 2:36. Las matemáticas de este crimen son irrefutables. Al llegar el mediodía, la inquietud invadió a sus familiares cuando ella no se presentó a la transmisión religiosa por Internet. Al irrumpir en la vivienda, se toparon con la puerta desasegurada, los frascos de sus píldoras vitales intactos sobre el mármol de la cocina, el vehículo estacionado en silencio dentro de la cochera, sus tarjetas y efectivo olvidados en la sala, el dispositivo móvil inerte junto a la cama, y un perturbador rastro escarlata manchando el pórtico principal. Manchas de sangre que, según ratificaron los posteriores análisis biológicos, le pertenecían de forma exclusiva a la víctima. Fue el propio Buró Federal de Investigaciones quien, en una labor forense conjunta con Google, logró rescatar fragmentos de video almacenados en la nube, luego de constatar el robo del dispositivo físico. Las imágenes resultaron desgarradoras, la sombra de un intruso enmascarado acechando el umbral, empuñando un arma, ocultando sus huellas bajo guantes quirúrgicos de nitrilo oscuro y cargando sobre sus hombros un robusto morral de excursionista de 25 litros. Una mochila negra de distribución exclusiva en la cadena de tiendas Walmart. Además, el agresor portaba su arma enfundada justo al centro del vientre, una elección táctica de desenfunde sumamente inusual para un criminal común. De uno de los bolsillos frontales sobresalía un artefacto con la punta metálica similar a una pequeña antena de radio. Y mientras la figura de este cazador tomaba forma, el círculo íntimo completo de la familia, abarcando a todos los hijos y sus respectivas parejas, fue absuelto de toda sospecha de manera categórica por el alguacil Nanos el 16 de febrero. Esta exoneración quedó plasmada en los folios judiciales y hasta la fecha no ha sufrido ninguna clase de retractación. 45 días más tarde, el expediente criminal se adentró de lleno en un territorio inexplorado, mutando de manera paralela en 3 frentes distintos.
Procedamos a diseccionar cada uno de estos ángulos con bisturí. Por separado nos susurran detalles escalofriantes, pero si los unimos, terminan por articular una oscura verdad que las autoridades aún se niegan a pronunciar en voz alta. Comencemos por los perros de rastro. Cuando una unidad canina especializada en cadáveres es introducida en el perímetro de una residencia, el mensaje táctico es muy claro. El escuadrón de homicidios está maniobrando bajo la macabra presunción de que podrían existir, o existieron, restos humanos en estado de descomposición, ocultos dentro de esos muros. Sin embargo, ordenar el retiro de estos sabuesos y cesar el barrido biológico no significa bajo ninguna circunstancia que hayan abandonado la cacería para encontrar a Nancy. Esto se traduce en una certeza gélida. Los investigadores determinaron que ni la propiedad ni sus alrededores esconden aquello para lo que los perros rastreadores fueron entrenados. Hablamos de una conclusión forense implacable, no de una simple corazonada en la oscuridad. La liberación de la escena del crimen. En el calculador mundo forense, levantar el cerco policial no es un acto fortuito. Es una decisión meticulosa que jamás ocurre por accidente. Tampoco sucede simplemente porque a un oficial se le haya olvidado llenar un formulario burocrático en medio del caos. Cuando un departamento de policía decide retirarse y devolver una escena, el mensaje es unívoco y escalofriante. Tienen la profunda convicción de haber extraído hasta el último secreto, que ese rincón podía confesar cada muestra sobre las superficies, cada rastro biológico imperceptible, cada dispositivo digital, cada lente de cámara, cada enrutador de Internet y cada fragmento de evidencia física que aquel lugar pudiera arrojar, ha sido minuciosamente identificado, catalogado con rigor clínico y extraído. Si unimos esto al retiro táctico de los sabuesos, la investigación nos acaba de revelar una verdad devastadora, y lo ha hecho en completo silencio, sin emitir una sola palabra ante la prensa. Las respuestas a este oscuro enigma ya no habitan entre las paredes de esa casa. Cualquier vestigio que aún exista ha sido arrancado de raíz del lugar y ahora mismo yace bajo las luces asépticas de los laboratorios para ser analizado. La escena en sí misma ha sido exprimida hasta el agotamiento. Y luego nos enfrentamos al abismo del ADN. La ausencia de coincidencias en el sistema CODIS se traduce en una realidad muy concreta. Significa que el individuo cuyo material genético quedó plasmado como un espectro dentro de esa vivienda jamás ha sido condenado por un delito grave en los Estados Unidos, que ameritara la recolección obligatoria de su ADN. O bien, y esta es una distinción que lo cambia todo en la investigación, el rastro estaba demasiado corrompido o mezclado como para arrojar un perfil lo suficientemente puro, para que el sistema informático criminal pudiera cazarlo con eficacia. Porque lo que los expertos hallaron en el hogar de la víctima no fue una muestra nítida proveniente de un único donante. Se toparon con un rompecabezas genético, un perfil turbio, con el ADN de múltiples individuos superpuesto, capa tras capa. Enfrentarse a ese nivel de contaminación biológica representa uno de los mayores y más asfixiantes desafíos técnicos que cualquier laboratorio de criminalística puede intentar descifrar. El propio alguacil Nanos no ha tenido más remedio que admitir públicamente esta frustrante muralla científica. En sus declaraciones a una importante cadena de televisión, confesó que los especialistas del laboratorio reportaron obstáculos sumamente específicos al tratar de leer la muestra. Sus palabras textuales fueron: «Escuchamos atentamente a nuestro equipo científico y nos advierten que hay complicaciones serias con el material. Nosotros comprendemos la magnitud de esos obstáculos. Sin embargo, nuestros expertos también saben que la innovación tecnológica avanza a un ritmo vertiginoso
albergando la esperanza de que estos cabos sueltos puedan atarse en cuestión de unas cuantas semanas o meses. Añadió aferrándose a la esperanza que confiaba en que los rastros llegaran eventualmente a un estado óptimo para ser sometidos a las complejas técnicas de genealogía genética investigativa. Pero la palabra clave aquí, aquella que hiela la sangre, es eventualmente. Ese no es ni por asomo un término que transmita el más mínimo sentido de urgencia. Y cuando hablamos de un caso en el que una mujer de 84 años, con un historial clínico de problemas cardíacos, lleva 45 días desaparecida sin su medicación vital, la urgencia es absolutamente la única variable que debería importar. Desde los tensos pasillos académicos de la Universidad Estatal de Arizona, la catedrática en ciencias forenses y antigua analista de perfiles genéticos April Stonehouse compartió con un medio nacional su expectativa de que los agentes lograrían extraer material biológico viable en la residencia. La experta hizo una observación perturbadora en ciertos fragmentos de las grabaciones del timbre de seguridad. La máscara del sospechoso no parecía ocultar su nariz ni su boca por completo, lo que abre la siniestra posibilidad de que haya esparcido gotas microscópicas de saliva en algún recoveco del interior de la casa. En el crudo lenguaje de la criminalística, la sangre, el semen y la saliva conforman el oscuro trío de los fluidos biológicos más codiciados. Para desenterrar verdades a través del análisis de ADN, Stonehouse subrayó que el equipo pericial estaría escudriñando, con precisión de cirujano, aquellos objetos que sospechan que el intruso manipuló o rozó directamente durante los asfixiantes minutos que merodeó como un depredador por los pasillos de la vivienda. El verdadero adversario en esta historia no es la ciencia. Los métodos para procesar mezclas de material genético están evolucionando a una velocidad abismal, mucho más rápido de lo que el público podría siquiera imaginar. La verdadera pesadilla radica en la composición exacta de lo que se barrió del suelo y las paredes, en la proporción milimétrica que existe entre el rastro del victimario y el de la propia víctima dentro de esa sopa celular, y en descubrir si la aportación genética del perpetrador posee la fuerza dominante necesaria para ser aislada y erigirse como un perfil autónomo y acusador. El alguacil Nanos ha señalado este perturbador detalle como el muro principal contra el que chocan. Aseguró que los científicos no descansan y que los avances tecnológicos que se avecinan en los próximos meses podrían desentrañar los nudos que hoy por hoy los mantienen a ciegas. En este escenario lleno de sombras, el antiguo subjefe de la División de Investigaciones Periciales de la Policía de Nueva York, Emmanuel Katranakis, reveló ante la prensa nacional que la genealogía genética representa en su esencia más pura el último y desesperado aliento para vincular un rastro biológico con un rostro real. Justo cuando el registro CODIS devuelve un silencio de muerte. Sus declaraciones fueron las siguientes: si este verdugo resulta tener algún lazo de sangre con un delincuente previamente condenado que ya figura en la red, comenzamos a tejer una trampa en forma de árbol genealógico a su alrededor. La telaraña investigativa se va expandiendo desde cualquier conexión que palpite en el sistema, y cada primo lejano, por remoto que sea, que haya decidido compartir sus códigos genéticos en una plataforma genealógica de dominio público. May multiplica de forma brutal las probabilidades de atrapar a esta presa en las sombras. Es precisamente por esta cacería que la investigadora especializada Sidse Moore ha entrado a escena. La técnica forense de Moore es letalmente eficaz porque no requiere que el sistema CODIS arroje un impacto directo. Su cacería científica opera rastreando cientos de miles de marcadores genéticos ocultos a lo largo de todo el mapa del genoma humano,
una cifra monstruosamente superior a los débiles 20 puntos que suelen analizar. Las búsquedas policiales estándar en el sistema CODIS. Este exhaustivo retrato biológico es luego arrojado a las profundidades de bases de datos genealógicas que le abren la puerta de forma explícita a las agencias de la ley. En concreto, plataformas como GetMatch Family Tree, DNA y DNA Justice. Es entonces cuando la máquina comienza a latir, escarbando en la red para dar con parientes lejanos, fantasmas familiares que compartan tan solo un diminuto 1% de su sangre con la figura que acechó en esa casa. Una vez que el sistema arroja una coincidencia, los expertos en genealogía comienzan a tejer una inmensa telaraña familiar a partir de ese único hilo genético, sumergiéndose en el pasado y avanzando hacia el presente, rastreando generaciones enteras a través de oscuros registros públicos antiguos, datos censales y sombrías actas de nacimiento y defunción, al igual que en empolvados archivos históricos, filtrando pacientemente cada rama familiar hasta acorralar a un único y definitivo candidato. Es entonces cuando comienza la cacería invisible. Los detectives recolectan material genético de manera encubierta. Un vaso desechado en un café, la colilla de un cigarrillo o un simple pañuelo arrojado a la basura se convierten en la pieza maestra que sella el destino del criminal. Esta fue exactamente la misma y meticulosa estrategia que logró desenmascarar a Joseph James DeAngelo, el infame asesino del Estado Dorado, arrancándolo de las sombras tras más de 3 décadas de absoluta impunidad. Fue este idéntico y letal procedimiento científico el que terminó por acorralar a Brian A. Kohberger, el autor de las escalofriantes masacres en la Universidad de Idaho, todo gracias al ADN de su propio padre, rescatado de un simple basurero en Pensilvania. Kohberger recibió una condena implacable de 4 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad alguna de libertad condicional, el 23 de julio de 2025. Moore ha lanzado una advertencia pública tan fría como directa. Si yo estuviera en los zapatos del secuestrador, el miedo me paralizaría en este instante. La genealogía genética investigativa no falla. Su identidad saldrá a la luz. No es una mera posibilidad remota. No es una simple hipótesis de trabajo. Su captura es un hecho ineludible. Sin embargo, existe un obstáculo en este oscuro camino, y es uno de proporciones gigantescas. Las autoridades se estrellan de frente contra un muro invisible, las estrictas políticas de privacidad corporativa que blindan el acceso a las gigantescas bases de datos genéticos. Compañías de la talla de Ancestry DNA y 23andMe, que en conjunto resguardan los secretos de más de 37 millones de usuarios, le han cerrado sus puertas por completo a la policía. Ante este bloqueo masivo, a los investigadores solo les quedan opciones reducidas como GetMatch, Family Tree, DNA y DNA Justice, plataformas que a duras penas suman menos de 2 millones de perfiles en total. Este abismo de información genera una brutal e inquietante desconexión entre el poder absoluto que esta tecnología podría desatar en teoría y lo que realmente se le permite hacer mientras permanezca encadenada por las actuales restricciones legales y los candados corporativos. La rapidez para desenmascarar a este fantasma dependerá de un golpe de suerte que algún familiar directo del sospechoso navegue dentro de ese minúsculo mar de 2 millones de perfiles abiertos. Y además, requerirá que el depredador posea raíces profundas en suelo estadounidense, perteneciendo a una demografía ampliamente cartografiada en dichos archivos. Respecto al tiempo que tomará atraparlo, Moore no se ha andado con rodeos ni falsas esperanzas. Su escalofriante pronóstico sugiere una cacería de semanas o quizás meses. Descartando por completo una espera de años,
especialmente por el inmenso arsenal de recursos desplegados en este sombrío caso. Con voz firme, ella señaló: «Si el reloj empieza a jugar en nuestra contra, no dudo que el equipo élite de genealogía genética del FBI intervendrá, y su poder de fuego investigativo es absolutamente devastador. La simple presencia de Sitz y Moore en las sombras de este expediente nos revela un hecho innegable: los investigadores jamás se rendirán, y no piensan soltar la evidencia del ADN. Están buscando grietas para rodear el impenetrable muro legal que el sistema CODIS levantó frente a sus narices, pero trazar atajos en la oscuridad consume un tiempo vital. Y mientras los técnicos libraban esta silenciosa batalla microscópica dentro de un laboratorio, algo mucho más perturbador ocurría en este vecindario, algo que pasó completamente desapercibido para el mundo. En las primeras e inciertas horas de este oscuro misterio, mucho antes de que el FBI lograra montar su gigantesca red para recibir pistas anónimas, y antes de que el departamento del alguacil del condado de Pima estructurara un patrullaje formal, Annie tomó las riendas movida por la desesperación que cualquier hija sentiría al ver su mundo derrumbarse. Se aferró a su teléfono como a un salvavidas, organizó un chat grupal con los habitantes de la zona y les lanzó un archivo digital muy particular, un mapa. Ese oscuro plano trazaba una vía de escape furtiva a través de las colinas de Catalina, un sinuoso camino secundario que serpenteaba esquivando estratégicamente cualquier intersección transitada, burlando los semáforos y alejándose como un fantasma de las zonas comerciales, repletas de implacables cámaras de vigilancia dispuestas a la altura de los ojos. El 15 de marzo, la agente especial retirada del FBI, Jennifer Coffin Duffer, expuso ese mismo mapa en la red social X. Su escalofriante análisis cambió por completo el enfoque de todo. Este enigma, revelando la oscura razón por la cual el vehículo del depredador seguía siendo un misterio insondable para el público. Coffin Duffer, con la intuición afilada de quien sirvió durante 25 largos años en el Buró Federal, sentenció: «Esta ruta es un desierto absoluto, penumbra total. Un puñado de casas ocultas en las sombras y ni un solo semáforo. Es la arteria perfecta para esfumarse del vecindario como un espectro, sobre todo si conduces con las luces apagadas», concluyó la veterana. Y es justo este nivel de escalofriante planificación lo que explicaría por qué, hasta el día de hoy, ningún auto ha podido ser rastreado. Dejen que esa macabra idea haga eco en su mente por un instante. Aquel vehículo borroso, atrapado por una cámara de seguridad a las 2:36 de la madrugada del 1 de febrero, se deslizaba sigilosamente por camino real. Una ruta trasera perfecta para huir de las colinas esquivando las arterias principales. La cadena de noticias Fox News logró corroborar por su propia cuenta, interrogando a los aterrorizados vecinos de la zona, que este tétrico callejón de asfalto servía como una vía de escape clandestina. Un atajo letal para abandonar el área evadiendo los puntos clave, donde las despiadadas cámaras de tránsito y los lectores automáticos de matrículas acechan a cada conductor. Los mismos residentes de Camino Real le confesaron a los reporteros que las fuerzas del orden ignoraron por completo su cuadra durante los primeros 25 cruciales días de la investigación. Fueron los propios civiles, impulsados por el terror, quienes desenterraron estas escalofriantes grabaciones y se las entregaron directamente a los agentes del FBI. Este monstruo no apareció tropezando por un sendero sombrío a las 2:30 de la madrugada, por simple casualidad. Este depredador tenía su huida fríamente calculada mucho antes de poner un pie frente a la puerta de Nancy Guthrie. Había orquestado su escape trazando el trayecto a través de las penumbras más densas, eligiendo el tramo más desolado y,
ciego de todo el vecindario como parte de su siniestro ritual de preparación. Pero Annie, con el instinto agudizado por la tragedia, también conocía los secretos de esa calle, y fue por eso mismo que disparó aquel mapa. No estaba lanzando un simple grito de auxilio al vacío pidiendo una búsqueda a ciegas. Su dedo apuntaba con una precisión escalofriante hacia las sombras por donde ella sabía, muy en el fondo de su alma, que el secuestrador se había desvanecido. Era el sendero que conocía de memoria, trazado por los incontables años que había habitado en aquel vecindario. Un trayecto que se sumerge en una oscuridad absoluta, una penumbra inquietante que rara vez asfixia a las típicas zonas residenciales del país a las 2 de la madrugada. Es precisamente ante este escenario desolador que la experta Jennifer Coffin Duffer plantea una interrogante ineludible a los detectives a cargo. ¿Se ha logrado identificar y analizar exhaustivamente cada cámara de seguridad en cada residencia de ese perímetro? ¿Han peinado los agentes federales cada vivienda ubicada a lo largo de esa ruta que la propia Annie dejó trazada en aquel mapa? Y de no ser así, ¿qué oscura razón lo ha impedido? Los reportes noticiosos indican que las autoridades han solicitado de manera puntual a los vecinos cualquier grabación captada el 24 de enero, exactamente una semana antes de que se perpetrara el rapto. Esta fecha se entrelaza con el 11 y el 23 de enero, constituyendo una tríada de días que los investigadores han marcado en rojo por su altísima relevancia criminal. 3 momentos clave que preceden al abismo del 1 de febrero, 11 de enero, 23 de enero y 24 de enero. Es un hecho innegable que los agentes no exigen registros de días tan precisos sin ocultar un motivo de mucho peso. Cuando los investigadores deciden acotar su cacería de evidencias audiovisuales a una ventana de tiempo y fecha tan milimétrica, es porque albergan la certeza clínica de que algún evento siniestro tuvo lugar en ese lapso exacto. Un evento que actúa como el preludio del crimen principal. Podrían poseer triangulaciones de antenas telefónicas que ubican a un dispositivo sospechoso acechando en el sector. Tal vez han logrado aislar la coincidencia parcial de un vehículo oscuro en otra lente de seguridad, o custodian bajo extremo hermetismo el relato de un testigo ocular que aún no ha visto la luz pública. La escalofriante realidad que conocemos es esta para el 11 de enero. El depredador ya habría estado escudriñando de forma metódica la zona de Catalina, Foothills, y al llegar el 23 de enero, este sujeto ya se encontraba ejecutando lo que los perfiladores de la conducta criminal denominan un simulacro en frío. Aquella silueta perturbadora que caminaba de espaldas, inmortalizada por un timbre inteligente a 6 millas y media de distancia de la residencia de Nancy, llevaba consigo la misma mochila de la marca Ozark Trail que, posteriormente, cargaría hasta el umbral de su víctima. 9 días después, lo hizo explotando de manera calculada una falla técnica en los sistemas de grabación por movimiento, logrando mantener su rostro en las sombras durante el microsegundo de retraso del sensor. Luego, al despuntar el 24 de enero, los detectives están convencidos de que se gestó un suceso que se enlaza fatalmente con aquel fatídico 1 de febrero. Un habitante del sector, cuyas raíces en las colinas de Catalina se extienden por casi 3 décadas, relató haber avistado por aquellos días a un individuo que simplemente desentonaba con el entorno. Llevaba el sombrero hundido sobre los ojos, caminaba encorvado, y se desplazaba con una lentitud enfermiza, escrutando las viviendas, pero clavando su mirada de forma obsesiva en la casa de Nancy. No caminaba hacia un destino, no llegaba ni partía, tan solo acechaba en silencio. En una comunidad cerrada donde cualquier rostro forastero enciende las alarmas de inmediato, su presencia era una clara anomalía. Él ya había merodeado esos terrenos, había arrastrado sus pies por ese mismo asfalto,
Tenía cartografiados los ángulos ciegos de vigilancia y sabía exactamente qué lentes lo observarían. Comprendía a la perfección cuál callejón era devorado por las tinieblas, y ese 1 de febrero lo utilizó a su favor. A lo largo de toda esta investigación, la analista Jennifer Coffin Duffer ha mantenido una postura pública cruda y sin rodeos. El rastro genético es, sin duda, una vía a explorar, pero se convierte en un sendero agónico y lento bajo las circunstancias actuales. Es innegable que la genealogía forense arroja resultados. La experta Sitze Moore lo ha validado en la resolución de más de 300 expedientes, pero esta ciencia exige un perfil completamente viable, cruces de datos en sistemas de fácil acceso y sobre todo un tiempo vital del cual esta familia carece en su desesperación. De igual forma, Coffin Duffer ha expuesto una faceta escalofriante de este enigma que ha quedado silenciada bajo el abrumador eco mediático. Ella señaló abiertamente que la gigantesca campaña de carteles desplegada por las autoridades federales, la cual empapeló las rutas de Arizona, Texas, Nuevo México y California con el rostro de Nancy Guthrie, gracias a una alianza corporativa, comete el error de centrarse en la víctima, en lugar de enfocar los reflectores en el rostro del verdugo. Su veredicto fue lapidario: expónganlo a él. Él es la pieza maestra, al individuo que los agentes necesitan que la sociedad desenmascare de urgencia. No es a esa entidad enmascarada que porta aquel tatuaje distintivo, el anillo y la mochila oscura. Ese es el rostro. O más bien ese conjunto físico de marcas imborrables que algún habitante oculto en esta metrópoli, o en todo el estado, podría llegar a identificar en un instante. A su vez, Coffin Duffer ha lanzado una advertencia frontal sobre una arista de este caso que peligrosamente se está desvaneciendo en el olvido del ojo público. En sus propios términos, sentenció: tenemos a un secuestrador, como mínimo a un individuo, y a un homicida en potencia deambulando libremente por nuestras calles. ¿Quién será la próxima presa en caer en su red? Volverá a desatar su instinto este sujeto, y añadió con gravedad: estamos ante una amenaza monumental. No pretendo sembrar el pánico colectivo. Mi única intención es remarcar que el instinto de salvaguardar a la comunidad parece haberse diluido entre el ruido burocrático de esta pesquisa. Desde la trinchera oficial, el alguacil Nanos no hizo más que legitimar los oscuros temores de la investigadora. Frente a las cámaras de los noticieros nacionales, declaró sin titubeos que el sospechoso es perfectamente capaz de asestar otro golpe, lanzando una gélida advertencia a los ciudadanos. No se engañen creyendo, ni por un segundo, que por el simple hecho de que esta tragedia devoró a la familia Guthrie. Ustedes están a salvo. De ninguna manera. Mantengan todos sus sentidos en alerta extrema. Nos enfrentamos a un depredador que ha dejado en evidencia una escalofriante capacidad para realizar tareas de vigilancia durante 3 semanas continuas, un trazado milimétrico de rutas de escape, una maestría para evadir contramedidas electrónicas, y una disciplina operativa tan pulida que le permitió extraer de su propio hogar a una mujer de 84 años, evaporándose en la noche, sin detonar ni una sola alerta en las cámaras perimetrales instaladas. Rodeando la finca. Un psicópata de este calibre no se transforma mágicamente en alguien inofensivo para la sociedad simplemente porque hayan transcurrido 6 semanas. Todo lo contrario, su nivel de confianza se vuelve más peligroso. Ante este panorama, la Marina Cajun, una organización civil de rescate, presentó un plan táctico de 41 páginas sobre el escritorio del alguacil Nanos, poniendo a su disposición 25 perros especializados en rastro cadavérico, una flota de drones con visión térmica,
y una estrategia de incursión estructurada y paramilitar, diseñada exclusivamente para desafiar la implacable y hostil geografía de las colinas de Catalina. El alguacil optó por un silencio sepulcral, dejando la propuesta flotando en el vacío y sin emitir ninguna respuesta oficial. Ahora, el peso de esta decisión recae sobre un magistrado, quien deberá dictaminar si la organización obtiene luz verde para intervenir, saltándose así la aparente apatía de las autoridades locales. De emitirse un fallo favorable que permita a los civiles peinar la zona, el operativo terrestre para hallar el paradero de la víctima cobrará una magnitud colosal, un despliegue táctico que no se ha visto desde que este enigma comenzó a tejerse. El rastro biológico hallado al interior de la residencia no es puro. Se trata de una compleja amalgama genética que arrojó un resultado desolador. Absolutamente ninguna coincidencia en el Sistema Nacional de Perfiles Criminales. En este preciso instante, los peritos luchan por desenmarañar y separar las muestras en el laboratorio. El objetivo primordial es casi quirúrgico, aislar hasta la última gota del ADN perteneciente al intruso y construir un perfil genético impecable, listo para ser rastreado a través de los oscuros pasillos de la genealogía forense investigativa. El reloj avanza en su contra, y el tiempo que tome este minucioso procedimiento estará dictado enteramente por el nivel de pureza y la composición de la evidencia recolectada. El propio alguacil Nanos ha admitido que este proceso podría prolongarse durante semanas, meses, o incluso adentrarse en la total incertidumbre. Por su parte, la evaluación pública de la experta Tsiche Moore indica que, considerando la abrumadora cantidad de recursos inyectados en la pesquisa, este rompecabezas debería resolverse a corto plazo, en cuestión de semanas o meses. Mientras tanto, el control de la escena del crimen ha sido devuelto a las manos de la familia Guthrie. Las unidades caninas especializadas en rastrear el inconfundible aroma de la muerte fueron retiradas definitivamente de las inmediaciones de la propiedad. Estas determinaciones envían un mensaje claro y escalofriante. Los investigadores consideran que el entorno físico ya no guarda más secretos, y ha sido exprimido hasta sus últimas consecuencias periciales. A partir de este momento, las verdades deberán brotar de los indicios que ya reposan en las frías salas de evidencias, o de aquello que aún permanece oculto en las sombras. El croquis que Annie Guthrie envió a sus vecinos revela una inquietante y calculada vía de escape, trazada justo a través de los tramos más lúgubres y desolados de las colinas locales. Este trayecto clandestino fluye por el camino real, una ruta secundaria perfectamente estudiada para esquivar los grandes cruces vehiculares y escapar del ojo vigilante de las cámaras de tránsito. Sin embargo, un timbre inteligente oculto en esa misma calle logró captar la silueta de un automóvil a las 2 de la mañana, con 36 minutos del 1 de febrero. Apenas 8. Minutos fatídicos, después de que el marcapasos dejara de latir, a una distancia que se cubre en apenas 6 minutos, manejando desde el epicentro del crimen. Hasta la fecha, el vehículo en cuestión sigue siendo un completo fantasma para la opinión pública. La especialista forense Coffin Duffer describe la incapacidad para identificar este misterioso auto como un detalle sumamente alarmante, dada la etapa crítica y avanzada en la que se encuentra la investigación. La telaraña investigativa se ha ensanchado, exigiendo ahora las grabaciones de seguridad del 24 de enero como una nueva jornada clave, sumándose así al 11 de enero y al 23 de ese mismo mes. En este momento la agencia federal rastrea desesperadamente la huella digital de un teléfono, el destello de unos faros o a un individuo de carne y hueso que haya merodeado la zona montañosa en más de una de esas fechas señaladas. Si los analistas logran atrapar ese hilo conductor entre el infinito mar de datos recopilados,
el misterio mutará hacia una fase completamente distinta y más agresiva. Paralelamente, la monumental campaña de espectaculares desplegada por los agentes federales, esparciendo alertas de búsqueda por todo Arizona, Texas, Nuevo México y California, sigue su curso implacable. La propia Coffin Duffer señaló de manera contundente ante los medios que esta gigantesca ofensiva visual cobraría muchísima más fuerza. Si en lugar de mostrar el rostro de la víctima, los carteles empapelaran las ciudades con el perfil del perpetrador. La lógica detrás de esto es clara: expónganlo. Háganle saber que él es la pieza faltante. La recompensa acumulada asciende ya a la exorbitante cifra de más de $1.200.000. Hablamos de $1 millón aportados directamente por la familia Guthrie, $100.000 puestos sobre la mesa por los federales, y fondos adicionales inyectados por la coalición local contra el crimen en Tucson. No estamos frente a un número simbólico o abstracto. Es un botín capaz de reescribir para siempre la vida de cualquier informante. Esta recompensa fue concebida con un propósito casi psicológico: ejercer un nivel de presión social tan asfixiante que logre resquebrajar cualquier pacto de silencio de forma definitiva. De acuerdo con el experfilador de conducta criminal, Jim Clemente, quien compartió sus escalofriantes observaciones en el podcast investigativo de Brian Enton, es altamente probable que las autoridades ya hayan tenido a este perpetrador sentado frente a ellos en algún punto temprano de las indagatorias. El gran problema radicó en que los detectives simplemente carecían del peso probatorio necesario para colocarle las esposas en ese momento. Este veterano asegura que el verdadero arte del trabajo policial consiste en retroceder sobre tus propios pasos, con frialdad, hasta arrancar las respuestas correctas de la oscuridad. Y esas verdades ineludibles están sepultadas en lo más profundo de esta montaña de información, en la espiral de ADN, en las cintas de vigilancia, en los interminables registros telefónicos que documentan 3 largas semanas de un acecho meticuloso y predatorio, en los trazos de aquel croquis de escape, y en los faros de ese automóvil fantasma captado a las 2:36 a.m, en el tatuaje marcado sobre la muñeca derecha y en el anillo oculto bajo la piel sintética del guante. Cada detalle es un hilo suelto del que están tirando. Empecemos por el primero de ellos: la vía de escape. El mapa bosqueja una huida milimétrica, serpenteando a través de las colinas. Surge una interrogante gélida. ¿Acaso los detectives han logrado identificar y registrar hasta la última lente de seguridad apostada en las propiedades que flanquean dicho camino? ¿Se han recolectado y analizado verdaderamente esos videos? Los residentes aledaños admitieron ante la prensa local que ninguna autoridad pisó sus pórticos para hacerles preguntas durante los primeros 25 días posteriores a la tragedia. ¿Cuántos otros hogares a lo largo de ese sendero poseen grabaciones vitales que nadie se ha molestado en solicitar o examinar hasta el día de hoy? Pasemos al segundo hilo: las 3 fechas del acecho. La unidad de investigación ha enmarcado con un círculo rojo el 11 de enero, el 23 de enero y el 24 de enero, catalogándolos como días de absoluto interés crítico. Los analistas federales jamás lanzan requerimientos de video tan extremadamente precisos, ni señalan días específicos en el calendario, si no esconden bajo la manga una razón de mucho peso. ¿Qué anomalía detectaron en el sistema? ¿Fue el latido de un teléfono rebotando en una torre de señal, la coincidencia parcial de la carrocería de un vehículo, o acaso la perturbadora observación de un testigo lo que ha desencadenado este nivel de urgencia por revisar esas fechas exactas? Y lo que resulta aún más inquietante, ¿existe ya algún dispositivo móvil automóvil
o sujeto que figure repetidamente en las grabaciones confiscadas durante esos días. El tercer elemento es la fría línea de tiempo biológica. El alguacil Nanos sentenció que el procesamiento del material genético podría tardar semanas, meses, o incluso llegar a perderse en plazos mucho más largos y desesperantes. Contrastando violentamente con este panorama, la genetista Sidney Moore auguró que el desenlace ocurriría en un margen de tan solo semanas o meses. Es más que evidente que estas proyecciones temporales no están en la misma sintonía. ¿Cuál es el obstáculo real que está frenando a la ciencia? ¿Se trata de un nivel de degradación extremo en la evidencia? ¿O tal vez es la ínfima proporción del ADN del asesino frente al de la víctima lo que entorpece la mezcla? Sumado, por supuesto, a las graves limitaciones de capacidad operativa que podría estar sufriendo el laboratorio designado en el estado de Florida, ante esto, surge una duda ineludible si la evidencia fuera escoltada hoy mismo hasta las instalaciones de alta tecnología en cuántico. ¿Lograríamos por fin fracturar este letargo y acelerar el proceso de manera significativa? Y finalmente, nos queda el cuarto hilo del que tirar el enigmático automóvil. La cámara de seguridad ubicada en Camino Real registró la silueta de un vehículo desplazándose hacia el sur exactamente a las 2:36 de la madrugada, tomando una ruta secundaria que se aleja de las montañas de Catalina, evadiendo magistralmente las intersecciones principales. El siniestro trayecto trazado en el mapa de Annie atraviesa, con escalofriante precisión, esta misma zona desolada. Coffin Dafer ha calificado la incapacidad para identificar este misterioso auto como un detalle profundamente alarmante. Queda en el aire una pregunta inquietante. ¿Logró el FBI mejorar la resolución de ese video lo suficiente como para distinguir la marca, el modelo, o siquiera un fragmento de la matrícula? Y de ser así, ¿qué oscuros motivos ocultan para no revelar dicha información al público? El quinto elemento en este rompecabezas es, sin duda, la inminente decisión del juez. La organización de rescate United Cajun Navy presentó ante el alguacil Nanos un exhaustivo plan táctico de 41 páginas. La respuesta que recibieron fue un silencio sepulcral. Se aguarda con tensión el fallo judicial que determinará, de una vez por todas, si estas agrupaciones civiles de búsqueda recibirán la autorización necesaria para intervenir en el caso. Si el tribunal permite ampliar el perímetro de rastreo, ¿hacia dónde apuntarán las coordenadas de esta cacería física? ¿Acaso se adentrarán en la vasta y hostil geografía desértica que se extiende mucho más allá de las líneas que Annie plasmó en su papel? Antes de continuar, queremos escucharte. ¿Crees que el mapa que Annie compartió con sus vecinos señala exactamente la ruta que tomó el secuestrador? ¿O podría ser simplemente la zona que ella conocía y temía? Déjanos tu análisis en los comentarios. Esta comunidad ha demostrado una capacidad de deducción extraordinaria, y en este caso, cada voz cuenta. Esta audiencia ha realizado un escrutinio analítico formidable sobre los misterios de este expediente, pero nuestra labor aún está lejos de concluir. Mientras tanto, los medicamentos de la víctima permanecen intactos sobre la encimera de la cocina, exactamente en el mismo lugar donde los forenses los documentaron. Su automóvil continúa estacionado en la oscuridad del garaje, como un testigo mudo, y su teléfono celular fue hallado abandonado sobre la mesa de noche. Los 3 giros dramáticos que sacudieron la semana, el abrupto estancamiento de las pruebas de ADN, la retirada táctica de los perros rastreadores de cadáveres y la liberación de la escena del crimen, de ninguna manera significan que esta cacería haya terminado. Por el contrario, marcan el inicio de un capítulo distinto, una etapa clínica y de laboratorio, una fase que exige una paciencia sepulcral, minuciosidad extrema y una complejidad técnica
que depende de métodos científicos que a día de hoy continúan su lento procesamiento. Sin embargo, la realidad golpea con fuerza. Nancy Guthrie tiene 84 años de edad, vive con un marcapasos y requiere de dosis diarias de medicamentos para mantener bajo control su frágil estado cardíaco. Durante 45 agónicos días, ha estado completamente privada de ese tratamiento vital, alejada de su cardiólogo y carente del monitoreo clínico que el dispositivo incrustado en su pecho debe proveer. Para una mujer de su edad y con un historial médico tan documentado, esto no es una simple abstracción teórica, es de hecho una cuenta regresiva médica, fría y letal. Annie decidió enviar aquel mapa porque se crió recorriendo esas mismas carreteras desoladas. Ella sabía perfectamente cuál de esos caminos se sumergía en la oscuridad absoluta. Suplicaba que los detectives, los residentes locales o cualquiera dispuesto a escuchar, analizaran esa ruta maldita, convencida de que su madre fue arrastrada a través de las penumbras a las 2:30 de la madrugada. Y los trazos de su mapa no mentían. La madrugada del 1 de febrero, una sombra al volante condujo por aquel camino, con las luces apagadas, hasta desvanecerse como un fantasma en el vasto desierto de Sonora. Alguien, en el círculo íntimo de este sujeto, conoce su verdadera y siniestra identidad. Alguien tuvo que haber notado ese inconfundible tatuaje en su muñeca derecha. Alguien tuvo que haber escuchado esa coartada repleta de grietas. Alguien carga con el asfixiante peso de la verdad, mientras contempla una recompensa que asciende a $1.200.000. En estos momentos, las muestras genéticas están siendo meticulosamente diseccionadas. Se está tejiendo un complejo árbol genealógico criminal, y la ruta de escape ya ha sido trazada. Este oscuro rompecabezas aún no se resuelve. La familia de Nancy Guthrie se niega a rendirse, y nosotros tampoco daremos un paso atrás. Si usted oculta o posee algún fragmento de información sobre la inquietante desaparición de Nancy Guthrie, comuníquese con el FBI marcando al 1-800, llame al FBI, o bien ingrese al portal web en tips.fbi.gov. De igual forma, puede contactar al Departamento del Alguacil del Condado de Pima al 520-351-4900. Cada pista puede ser entregada desde el más absoluto y seguro anonimato. La familia Guthrie ha puesto sobre la mesa una cifra de $1 millón. Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones ofrece $100.000 adicionales. Las recompensas combinadas superan la abrumadora suma de $1.200.000. Cuando el juez dicte sentencia sobre la intervención civil, cuando los escalofriantes resultados genealógicos salgan a la luz y este misterio finalmente se quiebre, querrán estar presentes para presenciarlo. En el fondo, ¿qué creen que nos revela el perturbador mapa de Annie sobre la psique de este sujeto? ¿Acaso conoce los rincones del vecindario porque acechaba desde cerca? ¿O es que oscuros asuntos anteriores lo habían llevado hasta esos lares con anterioridad? ¿O será que algún cómplice le entregó instrucciones precisas sobre qué caminos clandestinos tomar? Las respuestas están ahí afuera, esperando ser desenterradas de la arena. Nancy Guthrie merece que se agote hasta el último recurso, que se explore cada teoría, y que cada mirada se clave implacablemente sobre su expediente. Debemos traerla a casa. Jennifer Coffin Duffer, una veterana con 25 años de servicio en el FBI, lo ha sentenciado con escalofriante franqueza. La forma más factible de resolver este enigma es que alguien decida dar un paso al frente. Y una persona muy cercana al agresor. Un individuo que ha estado cargando con un secreto asfixiante desde aquel fatídico 1 de febrero. Tal vez su pareja, un pariente o un confidente.
alguien que logró percibir los sutiles y macabros cambios en su comportamiento durante las semanas previas al secuestro. De alguien que fue testigo de esas compras carentes de lógica y de esas rutinas drásticamente alteradas. Las inusuales preguntas sobre un vecindario con el que no tenían ningún vínculo aparente y que se ha quedado paralizado con esa información, debatiéndose en agonía sobre si debería o no intervenir. El experto y experfilador del FBI, Jim Clemente, declaró abiertamente durante el podcast de investigación de Brian Entin que las autoridades probablemente ya miraron a los ojos a este depredador durante los primeros días de la cacería. El sujeto ya fue interrogado. Sin embargo, en aquel entonces, los detectives simplemente carecían de la evidencia contundente necesaria para atraparlo. Clemente señaló que el verdadero instinto policial consiste en retroceder, en volver a lanzar las mismas preguntas como dagas, pero esta vez armados con el peso aplastante de los nuevos indicios recolectados, para arrancarles las respuestas que antes lograron evadir. Además, el perfilador dedujo que este criminal es un hombre de entre 30 y 40 años de edad, y que debió mostrar alteraciones conductuales muy evidentes antes del 1 de febrero, transformaciones tan perturbadoras que su entorno más íntimo no pudo haber pasado por alto, compras que rompían por completo con su rutina financiera, ausencias inexplicables, alteraciones bruscas en sus horarios de siempre, o incluso la adquisición repentina de algún equipo que no encajaba con su perfil. Alguna pregunta casual sobre la zona de Catalina Foothills que, analizada en retrospectiva, resulta profundamente inquietante y fuera de lugar. Quienes rodean a este sospechoso tienen en sus manos la clave. Si indagan en su memoria, notarán esos sutiles quiebres de conducta, y es muy probable que una de esas personas nos esté observando en este preciso instante. La línea directa de información es el 1-800, llame al FBI. Cada dato proporcionado se maneja bajo el más estricto y absoluto anonimato. La recompensa supera el $1.000.000. Si presenciaste algo que te genera la más mínima sospecha, por fugaz o incierta que parezca, el momento exacto para alzar el teléfono es ahora mismo. Los perros rastreadores de restos humanos, que peinaron obsesivamente la propiedad y el árido desierto circundante durante las primeras semanas, han sido retirados. Y créanme, esta no es una medida que las autoridades tomen a la ligera. Mantener un operativo táctico con binomios caninos de esta especialidad exige un desgaste logístico y financiero abrumador. Detener estas labores significa que los detectives, tras analizar fríamente la evidencia que tienen sobre la mesa, han determinado que seguir aferrándose a ese perímetro específico con dichos recursos tácticos ya no resulta útil frente a otras pistas prioritarias. Esto no sugiere de ninguna manera que Nancy haya aparecido. Simplemente indica que la zona cero alrededor de su vivienda ha sido escudriñada hasta agotar cada milímetro de tierra, al menos a los ojos de quienes dirigen el despliegue operativo. El dilema que ahora plantean Coffin Duffer y otros analistas es si el radio de búsqueda debería abrirse hacia horizontes más lejanos, y si la intervención especializada de grupos como la United Cajun Navy o EQ Search, entidades con un historial comprobado de rastreo, en terrenos desérticos e inhóspitos, lograría desenterrar los secretos que los esfuerzos actuales no han podido alcanzar. La United Cajun Navy, operando sin fines de lucro, carga con un currículum asombroso de más de 5.000 rescates en parajes yermos y tierras salvajes. Presentaron un plan de acción detallado de 41 páginas, ante el cual el alguacil Nanos ha guardado un silencio sepulcral frente a los micrófonos. El destino de este operativo cuelga del mazo de un juez, quien dictaminará si los civiles podrán unirse a la cacería de pistas,
Si el fallo es a favor, el espectro de búsqueda se multiplicará. De lo contrario, la cacería humana seguirá atrapada en el riguroso y cerrado protocolo actual. En cualquier escenario, el paisaje árido que se traga los límites de Catalina Foothills es un monstruo inmenso y escasamente explorado. Eric Maldonado, un exoficial del condado de Pima, quien consagró casi 30 años de su vida a cazar criminales entre esos mismos arbustos polvorientos, advierte que el desierto de Sonora es una tumba perfecta, un abismo donde las pistas se desintegran para siempre. Si uno no tiene la pericia forense de la geografía local para saber dónde buscar. Alguien arrastró a Nancy Guthrie hacia la negrura de una carretera a las 2:30 de la madrugada. Ese camino conduce hacia algún punto oculto, y sea cual sea el destino, se encuentra inmortalizado en el mapa de Annie. Una de las primeras jugadas de los investigadores fue incautar la Honda CR-V azul de Annie Guthrie y Tomás Socchioni. Llegada la mitad del mes de marzo, ese vehículo seguía bajo la custodia policial, lejos del alcance de su familia. Reportes del medio Parade pintaban un cuadro clínico. Los peritos forenses continuaban desmembrando la furgoneta, para luego reensamblarla en un taller especializado, tras haberla sometido al más exhaustivo escrutinio científico imaginable. Coffin Duffer trazó el perfil forense más lógico del por qué ese automóvil es una pieza vital del rompecabezas. Sobre la mesa puso 4 oscuros escenarios. ¿Acaso alguien acechó a Nancy desde la vivienda de Annie y Tommaso aquella noche del 31 de enero? Se ocultó un dispositivo de rastreo bajo el chasis del auto para avisarle al depredador el segundo exacto en que la víctima quedaba desprotegida en su propio hogar. ¿Pudo algún extraño haber interactuado físicamente con la carrocería, abandonando ahí su firma genética o huellas dactilares latentes? ¿O será que la cabina esconde rastros biológicos microscópicos, hebras de cabello, escamas de piel o fibras textiles de un intruso? Este vehículo representa la última cápsula confinada, que habitó Nancy antes de cruzar el umbral de su casa a las 9:50 de la noche. Cualquier vestigio orgánico que haya quedado impregnado en esos asientos está siendo cotejado sin descanso contra las evidencias levantadas en su pórtico y dentro de su sala. Si un perfil genético externo aparece en la escena móvil, los detectives tendrán al fin el eslabón de sangre que conectará al monstruo con el último trayecto que Nancy daría en vida. El departamento del alguacil del condado de Pima ha declarado fríamente que el vehículo continúa bajo la lupa policial. No han emitido fechas ni plazos de entrega. Ese mutismo sepulcral es, por sí solo, un indicio aterrador. La telaraña investigativa se teje actualmente a través de 3 pilares simultáneos. El pilar científico perfiles de ADN mezclado que se procesan a toda máquina. Para aislar los filamentos, con la experta Cissy Moore y el equipo de Parabon Nanolabs aguardando para atrapar un perfil viable. Y empezar a tejer el árbol genealógico del criminal en el instante en que la muestra lo tolere. El reloj corre, pero los tiempos son un enigma. Sin embargo, para Moore, el éxito es inevitable. Luego está el pilar cibernético, los pings de las torres de telefonía, las huellas invisibles dejadas en los enrutadores inalámbricos, las retinas electrónicas de las cámaras Ring en 3 fechas clave de espionaje, y aquel vehículo sombrío patrullando camino real a las 2:36 de la madrugada. Toda esta información es diseccionada por un escuadrón de élite de 5 personas, que opera día y noche atrincherado en la sede del FBI en Tucson. Es este hilo de migas digitales el que rastrea a un aparato o a un automóvil a lo largo de varias noches de cacería, hasta desembocar en el rostro del culpable. Y finalmente, el pilar humano,
avivado por $1.200.000 de recompensa. Los enormes carteles publicitarios, las pistas de la comunidad y aquella persona cercana al sospechoso que notó algo extraño. En enero de 2026, viviendo bajo esa sombra desde entonces, dicho individuo es el puente más corto entre el misterio y una captura definitiva. Annie nos aportó el mapa. Ella creció en esos rumbos y sabía exactamente qué sendero se oscurecía. Conocía la ruta de escape que un sujeto elegiría si su oscura intención fuera esfumarse del vecindario sin ser detectado. Alguien huyó por ese camino. Alguien en este mundo conoce su identidad. La recompensa sigue vigente. Las líneas de ayuda están abiertas y el anonimato es absoluto. Nancy Guthrie merece que desenredemos esta macabra telaraña, tirando de cada hilo suelto, hasta que uno logre traerla de vuelta a casa. Si usted posee cualquier dato sobre su perturbadora desaparición, contacte al Buró Federal al 1-800, llame al FBI o visite el portal tips.fbi.gov. De igual manera, puede comunicarse con el Departamento del Alguacil del Condado de Pima al 520-351-4900. Todo reporte se procesa bajo el más estricto anonimato. Este escalofriante caso sigue abierto. Su familia no ha bajado los brazos, y nosotros tampoco lo haremos. Si este análisis te movió por dentro, si crees que Nancy merece justicia, demuéstralo ahora. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Cada semana seguimos el rastro, sin importar a dónde lleve. Nos vemos en la próxima entrega. Música tensa y misteriosa,